Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Leyendo el Evangelio según Juan. En el día de hoy vamos a estar leyendo el capítulo número 8. ¿Okay? Antes de comenzar, como siempre hacemos, vamos al Señor para buscar de su sabiduría para poder entender lo que vamos a leer. Vamos, oremos. Padre Santo y Padre bueno, en este día venimos delante de tu presencia, Señor, pidiendo sabiduría, pidiendo entendimiento. Que seas tú el que nos revele tu palabra, que sea tu Espíritu Santo en nosotros, dándonos, Señor, esa claridad, que podamos entender lo que tú como autor de esta palabra quisiste decir para nosotros en el día de hoy. Señor, y que podamos ser transformados cada uno de nosotros a través de tu palabra. Y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, comenzamos con el capítulo 8, versículo número 1, y esta sección se llama La mujer sorprendida en adulterio. Versículo número 1. Pero Jesús fue al monte de los olivos. Al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear esta clase de mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Versículo número 6. Decían esto poniendo a prueba a Jesús, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando, uno a uno, comenzando por el mayor de edad, y dejando solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús les dijo: Yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Aquí tenemos un famoso pasaje de Jesucristo donde Él está haciendo lo que siempre hace, ¿no? Predicando en el templo, etc. Y los fariseos le quieren poner una trampa al Señor Jesús. Le quieren poner una trampa con esta mujer que ha sido acusada de adulterio, porque la agarraron supuestamente en el acto. Pero algunas cosas que debemos observar. Número uno, solamente traen la mujer, no traen el hombre. Son algunas banderitas rojas que nos debemos dar cuenta, y Jesús mismo sabía lo que estaba sucediendo porque era una trampa para Jesús. Número dos, esa ley era algo jurídico, ¿no? De parte de Israel, que ellos tenían que resolver en la corte de Israel. No era Jesús el que tenía que acceder o negar eso. Y número tres, Jesús hace algo bien interesante en este caso, y él revela: ustedes quieren matarla a ella porque ha pecado, porque ha cometido adulterio, porque es un pecado en contra de Dios, eso no tiene duda. Pero la quieren matar por eso. Y Jesús, en otras palabras, le dice: si vamos a matarla a ella porque tiene pecado, entonces también deberíamos matar a toda otra persona que esté en pecado. Y por eso él le dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Por qué? Porque realmente sí ella era culpable de pecar, de desobedecer a Dios. Pero había un montón de personas que también eran pecadores igual que ella. En otras palabras, ni el más anciano ni el más menor que había en ese grupo de personas que querían matarla por pecadora eran menos pecadores que ella. Y ellos, al recibir esa palabra, obviamente me imagino que tienen que haberse mirado hacia adentro, ¿no? Mirar sus acciones, mirar sus hechos, y poco a poco se llevan hasta que ninguno se queda. Y Jesucristo la perdona a ella como nos perdona a nosotros cuando nos arrepentimos. Y es muy probable, no lo dice el texto, es muy probable que ella se haya arrepentido en el proceso, ¿no? Y ella estaba pidiendo misericordia, y Jesús decidió entregársela. Por eso le dice: yo tampoco te condeno,
vete, y mira las palabras que dice, desde ahora no peques más. Es exactamente lo que le dice a las otras personas que él sana y perdona, ¿no? Le dices, yo te sané, yo te perdono, vete y no peques más. Y ese siempre es el llamado del Señor Jesús cuando perdona a alguien o cuando sana a alguien, ¿no? Que no pequemos más. Y ese debe ser nuestro llamado. Nosotros pedimos perdón a Dios, venimos a Cristo Jesús y el llamado de Dios hacia nosotros es que, ok, yo te perdoné, te acepté como hijo, eres mi hijo amado ahora en Cristo Jesús, no peques más. Él sabe que somos pecadores, pero nosotros debemos que mantenernos imitando a Jesús y no pecando más y más y más. Seguimos con la segunda sección, es el versículo número 12, comienza y se llama Jesús, la luz del mundo. Dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Había algo o hay algo en la Biblia que dice para que algo sea verdadero, para que un testimonio sea verdadero, debe haber dos o más testigos. Entonces los fariseos lo están diciendo, ustedes, no, tú te das testimonio de ti mismo, por lo tanto no es verdadero lo que estás diciendo, porque debe haber testimonio de dos o más testigos. Obviamente es un truco, es algo para hacer lo que da el mar, etc. Pero vamos a ver cómo Jesús le responde en el versículo 14. Jesús le respondió, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Recordemos que el Señor Jesús decía o dijo que Él no vino a juzgar sino a salvar al mundo. Y hablamos de que en un futuro, cuando Jesús regrese por segunda vez, entonces Él sí viene a juzgar, ¿verdad? Sobre la primera venida de Cristo, Él vino a salvar al mundo, a salvar a judíos, a gentiles, a americanos, a mexicanos, a chinos, a todo el mundo, ¿no? A toda persona, a todo tipo de persona. Pero en su segunda venida, Él viene a establecer juicio y a limpiar esta tierra. Versículo 16. Pero si yo juzgo, ¿verdad? Porque tiene la autoridad de juzgar, porque Él es Dios. Entonces dice, si yo juzgara, si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque yo no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió, ¿no? Y ahí empieza otra vez a hacer la relación de quién es Él. Porque Él le está diciendo a los fariseos, ustedes no saben quién yo soy, ustedes no conocen nada de mí. Por eso que me tratan de esa forma. Y le hace saber, yo y el Padre somos uno. Aún en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero, lo que les decía anteriormente. Pero yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. En otras palabras, mi testimonio es verdadero porque yo, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, doy testimonio de mí mismo y Dios Padre da testimonio de mí. Por lo tanto, hay dos personas que dan testimonio de mí y eso lo hace verdadero. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Ustedes ustedes no me conocen ni a mí ni a mi Padre, les dice Jesús. Si me conocieran, conocerían también a mi Padre. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo, y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora. Perdón. ¿Por qué dice que nadie lo prendió o lo atrapó? Porque en este caso, ¿qué está haciendo él? Él se está igualando a ¿quién? A Dios. Y recordemos que eso es blasfemia. Es algo, bajo la ley judía, era algo malo, que requería muerte. Además, sabemos que ya fariseos lo estaban buscando anteriormente para arrestarlo. Por lo tanto, aquí vemos que especifica que no lo prendieron, que no arreglan porque todavía no había llegado el momento de Jesús. Pero va a llegar el momento, ¿no? El momento indicado. Siempre es todo al momento que Dios dice, no cuando dice el hombre.
Esta tercera sección se llama Advertencias a los incrédulos, versículo 21. Entonces Jesús les dijo de nuevo: yo me voy y me buscarán y ustedes morirán en su pecado. Ahora está siendo un poquito más fuerte en sus palabras, ¿no? A donde yo voy ustedes no pueden ir. Por eso los judíos decían: ¿acaso se va a suicidar, puesto que dice donde yo voy no pueden ir? Y Jesús les decía: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Y aquí vamos a ver algo bien interesante que vamos a ver en este capítulo, que es que Jesucristo se identifica como el yo soy. El yo soy es un nombre único, ego emini en griego, que identifica al Dios verdadero, ¿no? Cuando Moisés está frente a la zarza ardiente en el libro de Éxodo, que Dios está presente en la zarza y no se quema, ¿verdad? Está prendida en fuego. Y vemos que Dios le dice que ve y libera a mi pueblo Israel, ve y dile a Faraón. Y Moisés le dice: ok, cuando me pregunten quién me envió, ¿qué digo? Y dice: yo soy quien soy. En otras palabras, yo existo, el gran yo soy me envió. ¿Por qué yo soy? Porque Dios es. Dios no fue creado, no tiene tiempo, está fuera del tiempo y espacio. Por lo tanto, ese es el nombre que Él decidió darse, ¿no? Yo soy, yo existo, yo, ¿no? Y Jesucristo, miren como ya está diciéndolo: porque ustedes no creen que yo soy. En otras palabras, ustedes no creen que yo soy Dios, que yo soy el Dios de Moisés, que yo soy el Dios de Abraham, que yo soy el Dios de Israel. Y por no creer, por la incredulidad, porque no reciben al que Dios Padre envía en su nombre, que es a su Hijo Jesús, entonces morirán en sus pecados. Por eso, cada vez que Jesucristo está diciendo yo soy, Él se está identificando con Yahweh, ¿no? Y Yahweh es el Dios de Israel. Aquí vamos a empezar vamos a ver cómo esto se sigue desarrollando y Jesucristo sigue identificándose una y otra vez con Yahweh a través del yo soy. Versículo 25. ¿Tú quién eres?, le preguntaron, ¿verdad? Porque Jesucristo se está identificando como quien, como yo soy. Jesús les contestó: ¿qué les he estado diciendo desde el principio? Tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es verdad, es verdadero. Y yo, las cosas que oí de él, del Padre, estas digo al mundo. Se sigue identificando como el Hijo de Dios, se sigue identificando como el Dios eterno, se sigue identificando como Yahweh o Jehová, ¿verdad? Como algunas traducciones lo dicen. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús les dijo: cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas porque el Padre me enseñó. Entonces aquí viene a utilizar el título del Hijo del Hombre, ¿no? El Hijo del Hombre es ese título que vemos proféticamente en el libro de Daniel, donde el Mesías, el enviado de Dios, se identifica como el Hijo del Hombre. Y él dice: cuando ustedes lo levanten, cuando lo levanten en la cruz. Cuando lo levanten en la cruz y lo vean morir y vean el testimonio de Dios sobre la muerte de Jesucristo y vean el testimonio de Dios cuando Jesucristo resucita, entonces sabrán que yo soy. En otras palabras, entonces sabrán que verdaderamente este es el Hijo de Dios. Entonces sabrán que Jesús es Yahweh, es Jehová. Y cuando digo eso me estoy refiriendo, ¿verdad?, al Dios Trino, ¿no? El Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Yahweh, ¿verdad?, es Dios, es Jesús. Jesús representa la segunda persona de la Trinidad. Dice: y aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada, ¿no? En otras palabras, Jesús siempre hace la voluntad del Padre. Jesús siempre glorifica al Padre a través de la obediencia.
Dice, al hablar de estas cosas, muchos creyeron en él. Y es interesante como cada vez que Jesucristo hace esos milagros, cada vez que Jesucristo profetiza, cada vez que Jesucristo explica, hay de muchos, hay unos que creen en él, ¿no? Y ese va a ser siempre, eh, por lo general, la rutina de cuando se proclama el Evangelio, de cuando se predica y se habla de Cristo. Hay algunos que van a creer en él y hay algunos que no, ¿no? Y después vamos a hablar más del por qué. Los verdaderos hijos de Abraham, versículo 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Vemos que aquí vemos algunas cosas que son características de personas que siguen a Jesús como discípulos, ¿no? Si yo digo que soy cristiano, quiere decir que soy un discípulo de Cristo, que soy un seguidor de Cristo, que soy un imitador de Cristo. Y dice, si ustedes permanecen en mi palabra, en otras palabras, si la palabra de Dios está en nosotros, ¿verdad? Quiere decir que mi voluntad, mi vida, mis palabras, mis acciones están dirigidas, ¿verdad?, a través de la palabra, y por lo tanto yo permanezco fiel, obedeciendo a la palabra por amor a Cristo, por amor a Dios. Entonces verdaderamente puedo decir que somos discípulos de Cristo, somos discípulos de Jesús, ¿no? Por eso es que en otra parte de los evangelios Jesús dice, el que persevere hasta el final, ese será salvo, ¿no? Hay un llamado a la perseverancia, hay un llamado al una vez conocer a Jesús, no quitarse, seguir adelante, seguir buscándolo. Versículo 34. Jesús le respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado... versículo 33. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Esto es una triste realidad del pueblo judío. Eran descendientes de Abraham, eso es correcto, pero no porque sean descendientes de Abraham significa que son herederos del cielo, que son herederos del reino de Dios. Y Jesucristo les dice, si ustedes están en mí, serán libres de la esclavitud del pecado, serán libres de vivir en tinieblas. Y ellos no se dan cuenta. Y inclusive en ese mensaje que ellos están hablando, están mintiendo. Porque dice, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿no? Y el Éxodo, estuvieron 400 años esclavos de los egipcios. Y Babilonia, estuvieron 70 años como capturados en Babilonia. Sí, han pasado por momentos difíciles, por momentos de esclavitud. Pero realmente tanto los judíos como nosotros los gentiles, como cualquier persona que haya existido, al nacer somos esclavos del pecado. Nacemos con una naturaleza de pecado. La heredamos de nuestro padre Adán. Y esa naturaleza de pecado, la cual nos hace a nosotros y nos moldea para que cuando yo tome mis acciones y mis palabras, esas acciones y palabras sean dirigidas y orientadas hacia el pecado. Y desobedezco a Dios y fallo en contra de Dios. Pero en Jesús recibimos libertad del pecado. Ya no somos libres, ya no somos esclavos del pecado, tenemos libertad. Y eso es lo que Jesucristo se está refiriendo. Jesús le responde, en verdad les digo que todo el que comete pecado, ¿verdad?, que practica pecado, es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo, me quieren matar a mí. Me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Abraham amaba a Dios. Abraham aceptaba la palabra de Dios. Y si ellos son hijos de Abraham, deberían hacer lo mismo, pero no lo están haciendo y no están aceptando a Jesús. Versículo 38. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su Padre.
Y lo interesante de este testimonio de Jesucristo ahora mismo es que Él dice, yo hago lo bueno, yo imito a mi Padre, yo hago lo mismo que hace mi Padre, lo que mi Padre me dio yo lo doy, lo que oigo de mi Padre yo lo digo, mi Padre y yo somos uno. Y entonces ustedes también imitan a su padre. Pero ¿se está refiriendo a cuál? ¿A Abraham? No. Se está refiriendo a Satanás. Su padre es Satanás. ¿Por qué? Porque el que practica el pecado y no se quiere arrepentir, está imitando y está haciendo las obras de quién? Del príncipe del aire de este mundo, que es Satanás. ¿Verdad? Así como Satanás miente, roba, es orgulloso, no se somete a Dios, rechaza a Dios, etcétera, etcétera. Los pecadores, como estas personas que estamos hablando aquí, como todo el mundo que nace, que somos pecadores, estamos imitando y estamos haciendo lo mismo que Satanás. Por lo tanto, Jesús llama a que su padre Satanás. Ellos le contestaron, Abraham es nuestro padre. Como que entendieron el mensaje, ¿verdad? Y están arreglando lo que Jesucristo dijo. Y Jesús les dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham, ¿verdad? Porque naturalmente se debe decir como que el hijo imita al padre. Si el padre hace una cosa y cree una cosa, el hijo también, así sucesivamente. Por eso Jesucristo le dice, si son hijos de Abraham, imiten a Abraham, hagan lo que Abraham hace, crean en la palabra del Señor, crean en mí. Pero ahora me quieren matar, a mí que les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham y ustedes lo están haciendo, ¿no? Ya vemos esa diferencia en actitud, diferencia en acciones, porque uno hace lo correcto y el otro no. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Y siguen esa pelea de quienes ellos dicen que son. Pero ¿cuál es el problema? Vemos una discrepancia entre lo que sale de su boca y lo que ellos creen y actúan, ¿no? Si sale de su boca, mi Padre es Dios, si sale de su boca, nosotros somos hijos de Abraham, ellos deben vivir y actuar de tal manera. Y no lo están haciendo. Y Jesucristo está observando sus obras, está observando cómo ellos viven. Y Jesucristo tiene una habilidad aún más allá de ver el corazón. Y está diciendo, ustedes son de su padre Satanás. ¿Por qué? Porque él está viendo las obras, está viendo las palabras. Y tenemos que recordar que Jesucristo dice, por sus obras los conocerán, ¿no? Eso no es solamente lo que yo diga, sino que lo que yo diga debe venir acompañado de acciones que convaliden esa fe o esa decisión, o ese testimonio, ¿no? Versículo 42, seguimos la misma sección. Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, me amarían porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió, ¿no? Jesucristo viene porque el Padre lo envía. ¿Por qué no entienden lo que digo? ¿Por qué no pueden oír mi palabra? ¿Verdad? Y es algo de que ellos escuchan, pero no la oyen, pero no la escuchan, ¿no? Es como si le entrara por un lado y saliera por el otro, y no tienen entendimiento, no hay raciocinio de lo que está sucediendo en sus vidas, en esa palabra. Ustedes son de su padre el diablo, ¿no? Y ahora lo dice con nombre y apellido. Y no quieren hacer los deseos de su padre. Y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Todo lo que sale de los labios es mentira, es torcido, es dañado, ¿no? Porque yo digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? En otras palabras, dice, júzgueme. Aquí estoy, júzgame. ¿Qué pecado hay en mí? Demuéstrame. Si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Y aquí viene la confrontación, ¿no? Si Jesucristo no tiene pecado y Jesucristo dice la verdad, por lo tanto, todo lo que ha dicho hasta el día de hoy es verdadero y eso nos debería hacer a nosotros
creer en la palabra, creer en lo que Él está diciendo. Que si Él es hijo de Dios, creemos que es hijo de Dios. Que si Él es enviado del Padre, creemos que Él es enviado del Padre. Que si Él es el yo soy, entonces creemos que Él es Dios. Que si Él perdona pecados, entonces creemos que Él perdona pecados porque es Dios. Y debemos que creer en Él, porque todo el que cree en Él tiene vida eterna. Todo el que cree en Él, nada se pierde. Pero si no creemos en Él, le estamos diciendo a Jesús que Él no solamente es mentiroso, sino que es pecador. No hay punto medio. O es cierto o es falso. O es de Dios o no es de Dios. No hay punto medio, ¿no? Por eso es que le dice, pruébame que tengo pecado. Dime en qué les he mentido. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Pero por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Estas personas reciben revelación, reciben a Cristo mismo, ven milagros, ven las obras, escuchan sus palabras y no le creen, no le creen, no le creen. ¿Por qué? Aquí Jesucristo nos lo está explicando. Número uno, son de su padre Satanás. Tienen dueño. Número dos, aquí dice, por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios, no son escogidos de Dios. Y como no son escogidos de Dios, entonces no pueden entender lo espiritual, porque lo carnal no entiende lo espiritual. Y vamos a ver cómo se desarrolla también este tema en un futuro, cuando seguimos estudiando estos evangelios, estos libros. Jesús anterior a Abraham, versículo 48. Los judíos le contestaron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano? O sea, ya lo están insultando, ¿no? Y que tienes un demonio, peor aún. Jesús respondió, no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre, y ustedes me deshonran a mí. Lo deshonran porque le están diciendo que es samaritano, que era un insulto. Pero recuerden que samaritanos eran judíos desleales, judíos que no fueron obedientes y se mezclaron con otras personas. Y por eso trajeron dioses ajenos, ¿verdad? Idolatría al pueblo. Por eso eran como rechazados. Y peor aún, le dicen que tú tienes un demonio, siendo él mismo diciendo, hago la obra de Dios, yo soy Dios, hago lo bueno, con mi palabra es verdadera, no hay pecado en mí. Y ahora están diciéndole que, no, tú tienes un demonio. Entonces, pero yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga. En verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Y esto es una promesa de parte de Dios, porque Jesús es Dios. Y lo que Él habla lo recibe del Padre, ¿verdad? ¿Cuál es la promesa? Que si nosotros creemos en Él, si nosotros creemos en su palabra y la guardamos, la atesoramos, la vivimos, nosotros no veremos muerte. Porque aunque este cuerpo de carne muera, viviremos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estar ausente de este cuerpo es estar presente con el Señor. Y cuando estamos presentes con el Señor tenemos vida eterna. Y no solamente eso, hemos hablado anteriormente aquí que Jesucristo va a regresar, ¿no? Por la segunda vez y viene a juzgar. Y es en ese regreso que lo que llamamos el día de Cristo, donde viene el proceso, viene lo que llamamos la resurrección de los muertos y el proceso de glorificación, que es donde el cuerpo que muere resucita, revive y es unido, reunificado con el alma para que yo pueda ser resucitado y completo y santo y perfecto y puro, libre de pecado, de la misma forma que Cristo es de esa forma. Pues, las palabras de Jesucristo son verdaderas y ciertas. Si nosotros guardamos su palabra, la amamos, la seguimos, ¿verdad? Seguimos aprendiendo de Él y obedeciendo su palabra, no veremos jamás la muerte. Versículo 52. Los judíos le dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices que si alguien guarda mi palabra no probará jamás la muerte. Y este es el confrontamiento que le dicen. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió?
En otras palabras, Abraham habló con Dios, Abraham comió con Dios, Abraham tuvo comunión con Dios, es el padre del pueblo de Israel, de ahí salió el pueblo completo de Israel. Y, y ellos le dicen, ¿eres tú mayor que Abraham? Y la respuesta obviamente sabemos que sí. Pero vamos a ver qué Jesús le contesta. Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? ¿No? Vamos al próximo slide. Versículo 54. Jesús respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco. Y si digo que no lo conozco, seré un mentiroso como ustedes. Y vuelve y les recalca y les recuerda su pecado. Pero si lo conozco y guardo su palabra, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día, ¿verdad? Porque todos estaban esperando que la venida del Mesías, la venida donde todo iba a ser restaurado en Cristo Jesús. Y lo vio y se alegró. Versículo 57. Por esto los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años, porque Jesucristo era joven, aproximadamente 30 o 34 años. ¿Y has visto a Abraham? Abraham murió cientos de años antes. Jesús les dijo, en verdad les digo, que antes que Abraham naciera, yo soy. Y ese famoso ego emini, ¿no? Donde el yo soy. Antes que Abraham naciera, yo existo. Y antes que Abraham naciera, yo soy. En otras palabras, yo soy el eterno, yo soy el Dios divino, yo soy el Dios de Israel. Yo soy el que se le presentó a Moisés en la zarza ardiente. Yo soy el que creó todo con el poder de su palabra. Yo soy Yahweh. ¿Y cómo responde el pueblo de Israel a esto? Entonces tomaron piedras para tirárselas. ¿Por qué? ¿Por qué toman piedras para tirárselas? Recuerden que la ley judía decía que si hacíamos blasfemia en contra de Dios, debería haber una pena de muerte, una ejecución. Y ellos claramente entendieron que lo que estaba diciendo Jesús aquí, es decir, antes que Abraham naciera yo soy, él se estaba declarando Dios. Él estaba declarando su eternidad, su autoexistencia, ¿no? Y toman piedra en respuesta a esa blasfemia, que realmente no es blasfemia porque es verdadero. Si eso lo dijera yo, o tú, o cualquier persona de este mundo, sí es blasfemia. Porque yo no soy Jesús, yo no soy Dios, yo no soy hijo de Dios, el unigénito de Dios. Soy hijo de Dios porque soy adoptado en Cristo Jesús, pero no soy el unigénito de Dios. Esa posición solamente la tiene Jesucristo. Pero en el caso de él no es blasfemia porque es cierto. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús se ocultó y salió del templo. Eso nos demuestra que el ser humano no solamente tiene la maldad por dentro, la rebeldía en contra de Dios, sino que aunque el ser humano quiera hacer maldad en contra del Señor, si no es la hora o el momento, o el Señor se lo permite, nada va a suceder. Tomaron piedras para matarles, pero simplemente se ocultó de su vista y se fue tranquilamente. Porque no era la hora indicada para eso. Va a llegar la hora indicada donde Jesús se va a dejar capturar y va a ser crucificado. Y al tercer día va a resucitar. Y esa es la obra que hace Jesucristo aquí, ¿no? Él es Dios y siendo Dios tiene potestad de autoridad para perdonar pecados. Y asimismo se dio Él por amor al Padre, por obediencia al Padre, por amor a nosotros, para vivir una vida justa, para morir en la cruz y tomar el precio que el precio de la culpa que nosotros deberíamos haber recibido, ¿no? Y Él la toma en sí mismo, Él se hace pecado, Él recibe la ira de Dios por nuestros pecados y resucita el tercer día. ¿Para qué?
Para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que guarde su palabra, que la atesore, que crea en esa palabra que hemos recibido del Señor, no verá muerte jamás. Y ese es el Evangelio, mis amigos y mis amigas. Crean en el Señor Jesús, vengan a los pies de la cruz, sean discípulos de Cristo, guarden su palabra, crean que Él es Dios, que Él tiene potestad no solamente para sanar y para hacer todas las cosas que hemos visto que hace, sino para perdonar tus pecados, para guardar tu vida en la palma de su mano y para perseverarte hasta el final para que puedas llegar a estar cara a cara junto con Él. Ya este es el final del capítulo número 8. El próximo episodio veremos el capítulo 9. Que el Señor los bendiga, sigan meditando en esta palabra, porque esta palabra es verdadera, no viene de mí, viene de Dios que está en su palabra, y es para el beneficio nuestro. Hasta luego.